Vamos a conversar con la socióloga Paulina Recalde. Ella es directora de perfiles de opinión para el análisis de los resultados de la segunda vuelta. Paulina no mostró, al menos yo no vi encuestas, pero tiene pues amplia experiencia en este tema de los procesos electorales. Paulina, ¿qué tal? Antes de que me rayes, te felicito por la exitosa campaña de la Liga. Ahora sí vamos. Sí, porque ella enseguida. Bueno, ahora sí vamos a lo pertinente. ¿Qué pasó, Paulina, que se volvió a repetir la historia de que la revolución no puede ganar en 2 vueltas? Sin Correa aquí. Bueno, buenos días, Jimmy, Omar, Noris, y con todas y con todos. Creo que estás con esa afección de garganta, seguramente desde la semifinal. Has pedido que te recuperes para el 28, que es la final. Está bien, dale. ¿Qué pasó? A mí me parece que hay que hacer por lo menos 3 lecturas. Una primera, decir que, aun cuando podemos encontrar después matices por algunas provincias, decir que se ha incorporado Orellana, por ejemplo, pero en general, como tú bien decías, es casi una votación calcada respecto a lo que sucedió en 2021. Y esto tiene que hablarnos, por un lado, de que hay un sector que en este momento es mayoritario de la población, que sintoniza, que acepta, que quiere esa forma de ver el país, el Estado, lo público, el empleo, el emprendimiento, ese modo de estar en la política, que es a través de la corporación, de la empresa, de la fundación, y que ya de algún modo fue expresado también con la votación por Guillermo Lasso. Es una continuidad en ese sentido. Uno puede encontrar diferencias en el modo de haber hecho la campaña, en el perfil del candidato, pero es un sentido político ideológico el que en este momento nos está mostrando otra vez, 2 años más tarde, después de todo el desastre que ha sido esta gestión de gobierno, que hay una población que sintoniza con eso. El segundo elemento es que respecto a 2021 se ha incorporado un ingrediente que me parece que no es menor, y que es una derecha que se muestra más radical. Esto para hablar, por ejemplo, del discurso que tiene la ahora vicepresidenta electa, y también para decir que la votación registrada en la primera vuelta con Fernando Villavicencio, con el Bloque Construye, nos está diciendo que hay una incorporación de esta derecha más radical. Respecto a esto, la Revolución Ciudadana repite resultados sobre todo en la sierra, tiene un avance en Orellana, en fin. Pero lo que hay que decir es que ahora mismo la Revolución Ciudadana no ha alcanzado, no tiene un proyecto, una visión política, y yo diría que incluso una lectura sociológica que le haya permitido hacer frente a este modo de ver el mundo que Ecuador nos está diciendo que tiene un apoyo que tuvo en 2021 y que tiene ahora en 2023. ¿Es solo la Revolución Ciudadana? No, yo diría que es la izquierda en general, porque se le está pidiendo a la Revolución Ciudadana que amplíe, que dialogue, que seguramente esto pudo haber tenido otro resultado como un frente, pero la situación de Pachacutic, la situación de la CONAIE, la situación de las organizaciones sociales no es mucho más victoriosa, digamos, si es que pensamos que esta expansión de este sentido político en Ecuador viene tomando forma sin que del otro lado alcance la disputa como para que no haya este triunfo otra vez en 2021 después de todo lo que ha pasado en estos 2 años. Claro, ahora Paulina, me ha quedado retumbando algo que dices tú. Que la gente más viendo que, según tu criterio, sería una especie de calco del gobierno de Lasso, el que viene, que es el de Daniel Noboa, vuelve a votar por lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Porque la situación es crítica. El presidente de la República actual es tiene las calificaciones más bajas en América. La economía está en un estado de catástrofe, la salud no funciona, el IES desfinanciado, etc. Explícame cómo es que la gente vuelve a caminar. Perdóname la comparación. Te dicen, en esa esquina están asaltando, no vuelvas a pasar por ahí. Fuiste y te asaltaron. Regresaste y te vuelven a decir lo mismo y vuelves a pasar por ahí. ¿Cómo es eso?
Bueno, esperemos que la gestión de gobierno no sea necesariamente un calco, porque si es un calco, realmente la situación del país da como para alarmarse aún más. Esperemos que haya acuse de recibo de Noboa y quienes estarán en el frente del gobierno en este año y medio, para no seguir la misma senda, porque de lo contrario, realmente no hay país que resista, no hay país que quede parado para 2025. Pero ¿qué matices pudo haber visto la población? Bueno, insisto que hay una comunión con un modo de ver el mundo, con un modo de leer el país, con un modo de leer el Estado. Parece que esto es innegable. ¿Qué pudo haber visto de distinto? Pudo haber visto de distinto a un candidato con algunos elementos renovados, pero algunos elementos renovados dentro del mismo campo de la derecha. Quiero decir que sobre todo buscó no polarizar, esto lo diferencia con lo que venía haciendo de algún modo la derecha en el discurso de las campañas anteriores y sobre todo también en el discurso de Guillermo Lasso. Pensemos en el modo en el que trató y que trata a su oposición por derecha y por izquierda, pero con mucha más severidad cuando habla de las figuras de izquierda. El candidato Noboa no polariza, no es el modo en el que se refiere a sus contrincantes, no tiene tampoco un discurso político muy profundo, muy elaborado. De hecho, ayer tuvo un discurso de apenas 2 minutos, me parece. Y hay esta visión de una vida buena, que es la que nos ha proyectado el binomio y que nos ha proyectado la familia en su conjunto. Es decir, tú estás padeciendo, digamos, del país y estás mirando cómo el binomio, como el candidato, como la madre, como la tía, como la esposa, tienen una vida buena y una vida, yo diría, hasta una vida linda. Por eso es que además hacen su festejo desde la casa en la playa. La casa en la playa con fuegos pirotécnicos, con los invitados llegando en helicóptero, una idealización de vida que dista mucho de lo que está viviendo en este momento el país. Eso pudo haber logrado generar algún tipo de idealización, algún tipo de sintonía emocional, una admiración de esta vida. Creo que esto también tiene que hacernos pensar sobre qué es lo que estéticamente quiere y está consumiendo el ecuatoriano en términos de política. No es el partido, no es la organización, no es la militancia, no es una tarima, no es un discurso con sus votantes, no, es un discurso y una puesta en escena desde su casa en la playa con sus más cercanos familiares y amigos que, insisto, llegan en helicóptero. Esto tiene que hacernos pensar, insisto, en qué modo de representación, en qué modo de política, qué modo de estética está apostando el ecuatoriano. Y con esto explico en qué podría haber matices el ecuatoriano respecto a lo que planteaba Guillermo Lasso y lo que en este momento representa y plantea Daniel Noboa, apenas en términos estéticos, apenas en términos de menor polarización. Paulina, mi última pregunta, porque Osmar y Noris tienen también preguntas para ti. ¿Tú concibes a una revolución ciudadana sin Correa? Digamos que Correa dice ya voy a dar paso a un relevo, y ese relevo, digámoslo así, es Jorge Glass. ¿Concibes tú una revolución ciudadana con algún cambio si se diera ese relevo? Es que a mí me parece que no se puede poner solamente en términos de la presencia de ese liderazgo, que es un liderazgo que genera igual, como gran elector, genera una adhesión en votos, una adhesión, una emoción política y demás. Yo creo que el tema no está solamente en la figura, que la figura entre o que la figura salga. Está en el modo de pensar la política y en el modo de pensar cómo se elaboran las campañas y las estrategias que en este momento tiene una centralidad en Rafael Correa, pero además en un expresidente que está en el exilio desde hace algunos años. Y esto provoca una distancia que es insuperable y que no es responsabilidad, digamos, de suya el estar en el exilio, pero sí es una responsabilidad en el querer seguir pensando el país, la estrategia y la política a distancia. Ahí hay un problema, y hay un límite. Entonces, es el conjunto de la revolución ciudadana el que tiene que repensar a esto que se está
enfrentando una y otra vez, y que insisto, no hay suficiente lectura, no hay suficiente lectura sociológica, no hay suficiente actualización del proyecto para hacerle frente a esto otro, que en cambio sí insiste no solamente en renovarse, sino también en ampliarse. Renovarse digo porque hay ingredientes de derecha radical. Entonces, esta centralidad del expresidente Correa va a decretarse, es decir, va a significar simplemente como no miremos para allá. No, esto no funciona así, pero sí puede salir de la centralidad de la escena el modo de pensar al país desde fuera. Eso sí me parece que queda en evidencia que tiene que suceder en el partido, en la organización. El propio expresidente Rafael Correa también repensar la renovación de ideas fue una de las características que le hizo posible en 2006 y en los siguientes años tener una presencia en Ecuador. ¿Qué es lo que no está repensando en este momento? ¿Qué es lo que no está mirando con suficiente atención el proyecto? Y esto lo incluye al expresidente Rafael Correa y esto le puede incluir también al ex vicepresidente Jorge Glass. Es decir, creo que hay que ser muy categóricos en decir que desde la izquierda, desde esta tendencia, no hay suficiente lectura o no hay una lectura capaz de estar a la altura de esto que está al frente. Por eso digo, no le toca solamente a la Revolución Ciudadana, no le toca solamente a Rafael Correa, sino al conjunto de fuerzas que están de este lado de la tendencia, releer que por qué sucede esto dos veces y en un lapso de tan corto, habiendo pasado todo lo que ha pasado en Ecuador. Hola Paulina, Omar Jaén te saluda, ¿cómo has estado? Buen día. Hola Paulina, a ver, solamente para dejar las palabras con nombre y apellido. Tú lo que estás acá diciendo en las primeras respuestas es que el Ecuador es derecha. El Ecuador está derechizado. Pues visto los resultados, sí. No, y también tenemos esta visión aspiracional, ¿no? Yo soy clase pobre, yo soy clase media baja, pero veo al joven con la esposa, estéticos en Instagram y yo quiero esa vida. Quiero llegar a hacer eso. Quiero celebrar un domingo en la playa llegando en helicóptero. Sí, yo creo que hay elementos estéticos que sí provocan esta idealización, que sí provocan esta admiración. Me parece que incluso esto que a muchos nos puede parecer una banalización respecto a la tragedia que vive Ecuador, fue probablemente uno de los elementos que le permitió al electorado y a la población como de algún modo desconectarse, distenderse, generar admiración y generar esta aspiración de que esa sea la vida que pueda tener el ecuatoriano. Por eso es que insiste y no disimula. Fíjense que de algún modo desde la izquierda lo que se ha buscado dejar sentado es un joven heredero, representa una corporación, representa una de las familias más ricas de este país, es hijo de esta familia. Y precisamente eso es lo que Daniel Noboa ha puesto más al frente. Esto no solamente que no ha sido disimulado, sino que ha sido reivindicado. Ha sido reivindicado porque toda la comunicación se ha concentrado en eso. A ver, Paulina, perfecto, clarísimo el tema, pero seamos sinceros. O sea, si vamos a hacer una campaña de conciencia de clase entre el electorado, está cuesta arriba la situación. Ya el electorado es así. Ya se le exige al electorado que lea las propuestas, pero ya sabemos que el electorado no es así. Entonces, es ya cuestión de las campañas políticas también amalgamarse a eso, le guste o no. Bueno, no es que se viene dado sí o sí de ese modo y que ya es una cosa que no puede cambiar. La dinámica política, la dinámica del país siempre es posible, de la historia siempre es posible que se modifique dando la disputa. No significa que lo que haya sucedido en esta elección va a permanecer. El tema es que lo que tiene enfrente la población no tiene los elementos suficientes para hacer que la balanza se incline. Lo que estamos diciendo es que no hay una sociología, no hay una lectura sociológica suficiente del otro lado que le permita adaptarse a esta nueva situación, porque de algún modo se ha reeditado la campaña frente a Guillermo Lasso. Pero lo que estamos diciendo es que entre que ganó Guillermo Lasso y este momento, hay elementos nuevos que nos hacen pensar
que ya no es necesariamente la misma fotografía. Yo decía que la presencia de una derecha más radical queda en evidencia con que el discurso de la vicepresidenta electa en ningún momento disimuló esa postura, con que los discursos de quienes han sido electos, por ejemplo, desde Construye, nunca han disimulado esa postura. Esto es un elemento adicional que complejiza el terreno por derecha y que aumenta el reto por izquierda o por las fuerzas progresistas para, leyendo esto, hacerle frente de otro modo. Lo que pasa es que se está haciendo frente a esto del mismo modo en el que se hizo frente en 2021. Esa es la cuestión. No puedes seguir enfrentándole del mismo modo cuando ya están sucediendo otros elementos, cuando se están incorporando otros discursos y se están radicalizando esos discursos además. Ahora, Paulina, tú decías el otro lado, ¿no? ¿Verdad? Mencionando el otro lado, no solamente la RC. Yo al principio decía que ayer supuestamente ya fue el acta de función de la RC. Si eso fue así, pues bueno, Pachacutic y la izquierda democrática están en el quinto infierno de Dante, pues, ¿no? ¿Verdad? Es verdad, a veces a la RC se le presiona y se le exige de todo, que hay que tenga acercamientos y todo, pero ¿y quién dice cuando Pachacutic votó a favor o en contra del juicio político de Guillermo Lasso? Cuando le hicieron pasillo de honor a Guillermo Lasso, cuando la izquierda democrática también votó con Guillermo Lasso, ¿no? A la RC se le dice de todo y se le exige de todo, pero y a las otras fuerzas de izquierda, bueno, o que dicen ser de izquierda, no se les dice nada, no se les acusa de nada y no se les presiona de nada. Pero lo cierto es que si el progresismo en algún momento quiere volver al poder, tendrán que unirse. Pero se ve complicado el panorama. No, no es ni de lejos el acta de defunción de la Revolución Ciudadana. No puede ser el acta de defunción de una fuerza que lleva sosteniendo una votación, que no es además una votación menor, 48%, la presencia además fuerte en la costa, el avance además en una provincia más en la Amazonía. Ni de lejos es un momento de función de la Revolución Ciudadana. Lo que sucede es que, primero hay que decir, es la única fuerza política, es la única fuerza electoral que en la soledad de la izquierda le ha hecho frente a esto. En primera vuelta con una papeleta predominantemente de derecha, eso también tiene que decirnos algo, y en segunda vuelta con una diferencia 48-52, con, insisto, esta presencia en distintos territorios. Entonces, esto no significa que ha desaparecido y no significa que va a desaparecer con el resultado. Significa que necesita imperiosamente hacer ajustes en el modo en el que se elige al binomio, en el modo en el que se plantea los discursos, en el modo en el que se maneja la estrategia de campaña, en fin, todo esto tiene que ser revisado. Pero con lo que tú dices, se confirma el segundo elemento que yo consideraba en la primera intervención, que esto no le toca solamente a la Revolución Ciudadana, esto le toca a las fuerzas políticas, sociales, movimientos que están ubicándose en la izquierda, en el progresismo, que es lo que ha hecho que la derrota de Pachacutic y el no tener un candidato que represente junio, el que Leonidas Issa no haya podido estar en la papeleta, que en este momento esté en cuestión incluso cuál va a ser el futuro de Pachacutic. Es un triunfo de las derechas dentro de Pachacutic, también hay que pensarlo. Y del otro lado, ¿qué es lo que hace que las organizaciones sociales, los movimientos sociales, las organizaciones de mujeres no estén en este momento en condiciones de haberle hecho frente a un discurso como el de la candidata y ahora vicepresidenta electa? ¿Qué es lo que hace que avancen todas estas posturas y que tengan una votación, que no se disimulen y que tengan una votación? Todo esto es lo que tenemos que releer, que si seguimos pensando que es, otra vez voy a usar esta frase tan extendida, que es culpa de Correa, nos vamos a perder todos. Nos vamos a perder todos y no vamos a entender qué es lo que está pasando con la sociedad ecuatoriana, qué es lo que está pasando además en la región. Esto seguramente le hará pensar y temblar a Argentina para sus elecciones de la próxima semana. Entonces, no se trata de ser trágicos y lapidarios con que una fuerza desapareció, porque esto no sucede de la noche a la mañana. Paulina. Significa que estamos ante un nuevo momento, ¿sí, Noris? Paulina, buenos días. Cuando hablan de izquierdas y de progresismo, se
tiene marcado una idea y hay un concepto de ideología, ¿no? Como más pesado. Pero por otro lado, cuando hablamos de derecha, que vemos a estos candidatos, a Daniel Noboa, vemos a un Jan Topic que apareció, vemos a incluso hasta una Cristina Reyes que nació del Partido Social Cristiano y que tienen esta línea de derecha, pero no la asumen como tal, no hablan desde la ideología, desde este concepto ideológico arraigado, sino más bien hablan con una voz mucho más fresca, sin tomar posiciones ideológicas. ¿No crees? Y te lo pregunto, que tal vez eso es lo que la ciudadanía y el electorado ya no quiere estas posiciones de izquierda, progresismo, hablar como que de una tendencia, sino más bien quieren algo mucho más abierto, más fresco, entendiendo todo lo que significa esa palabra. Y yo te diría que fuese así en el caso de que el binomio, para hablar de Noboa y para hablar de Abad, no se hubiesen referido en sus discursos, en su lenguaje, a posturas políticas claras. Pero me parece que más político ideológico que el discurso de Verónica Abad no hay. Es decir, pero ahí no hay un disimulo. Verónica Abad la mandaron al exilio prácticamente, o sea, la sacaron de la campaña por lo mismo. ¿Tú crees que realmente el discurso de ella caló en el electorado o la gente se centró en toda esta campaña hasta cierto punto superflua y se olvidaron de que existía este personaje que ayer reapareció? No coincido que la hayan desaparecido. Es decir, cuando tú sigues viendo los discursos y las declaraciones de la candidata, no hay una intención. Hay una intención, es una estrategia política. En el hecho de elegirla, además, hay una intención y hay una estrategia política, no hay un disimulo. La candidata no dijo una cosa, dijo muchas cosas en relación a los derechos de las mujeres, en relación a la salud, en relación al empleo, en relación a la educación. Es decir, no es que le encontraste una frase y justo insististe en esa frase como, mira lo que se le escapó. No. Hay una postura política y hay una postura ideológica. Puede ser que tú no digas yo soy de derecha, pero con lo que expresas, con el tipo de discurso que tienes, esto queda en evidencia y es con ese modo de pensamiento que la población está sintonizando. Y en el caso del candidato Noboa, puede ser que el candidato hable poco, no tenga grandes discursos, pero insisto, lo que representa el modo de acercarse a la población a través de una corporación, a través de una empresa, a través de una fundación que hace una labor asistencialista, ahí hay una postura política, ideológica, que no hace falta que tú digas yo soy de derecha. Eso es un modo de entender el país, es un modo de entender los derechos, es un modo de entender el Estado, es un modo de entender el empleo. Entonces, no es necesario que lo enuncies como una postura de una u otra tendencia. Esto es un modo de estar en el mundo que en este momento tiene votación en nuestro país. Y yo coincido contigo en que sí, puede ser que se haga más liviano, entre comillas, porque el modo de presentarse frente a la campaña fue mostrarnos bastante más con cómo descansa en la playa, cómo escucha música, su familia, 24/7 a la viña, trotando, haciendo también un trabajo de campaña, saliendo con su hijo, abrazando a su suegra, en fin, sí, hay un entretenimiento también en el medio del discurso, en el medio de la acción política, pero eso no excluye ni de lejos, no exime ni de lejos que haya una postura política ideológica que en este momento tiene un electorado, tiene una aceptación y que ha sido nuevamente electa como fue electa con Guillermo Lasso. Gracias a Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Que tengas un buen día, Paulina. El tiempo nos ahorca. Buen día, mi querida Paulina. Un abrazo.